Paloma García López es licenciada en periodismo y experta en comunicación de empresa. Es fundadora de The Circular Project, primer espacio multimarca especializado en moda sostenible de Madrid y proyecto integral de moda sostenible enmarcado en la economía del bien común y el triple balance. También es presidenta de la Asociación de Moda Sostenible de Madrid, directora de la Semana de Moda Sostenible Circular de Madrid, docente EOI y vicepresidenta de SANAS, Asociación de Empresas por el Triple Balance. En octubre de 2018 recibió el premio a las buenas prácticas en la categoría de cadena de valor que concede la Fundación CEPAIM en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Desde septiembre de 2019 dirige la pasarela de moda sostenible de Madrid, evolución de los desfiles urbanos Let It Slow. Cuando quieras. Fenomenal, pues nada, lo primero, muchísimas gracias por el interés que habéis puesto en mi trabajo. Todo esto nació hace casi 7 años, cuando yo abrí el espacio de Circular Project, el primer espacio multimarca especializado en moda sostenible y ética de Madrid, el primero y el único tal cual está concebido, un proyecto que ahora al cabo de los años se ha convertido en referente porque una vez que yo abrí las puertas de ese espacio, me di cuenta que no bastaba con abrir la puerta y dejar que la gente pasara porque a priori estaban viendo ropa en perchas, igual que estaban viendo en cualquier centro comercial, y en realidad no estaban viendo lo mismo, ¿no? Detrás de todo esto hay una filosofía, hay una manera de ser, y a raíz de que me hicieron la auditoría de la economía del bien común, ya me di cuenta que el proyecto tenía que ir más allá, tenía que hacer divulgación, tenía que hacer formación porque faltaba mucho la base, ¿no? Y es ahí cuando ya empieza el despegue de lo que es ahora de Circular Project, que es un proyecto holístico alrededor de la moda sostenible en la que se abordan varios frentes para que realmente las claves y el conocimiento profundo de por qué tenemos que vestir de otra manera se conozca, se comprenda y se aplique, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues ha ido evolucionando. Ahora estoy en proceso de certificación B Corp, ¿vale? Y como bien ha leído José, también tenemos la escuela de Circular Project. Y bueno, hoy, en definitiva, todos vais a ser un poco mis alumnos, ¿no? Vamos a hacer un recorrido muy, muy somero sobre esas claves que digo que hay que manejar, ¿vale? Porque tenemos poquito tiempo, pero quiero que os llevéis una imagen muy completa de lo que estamos trabajando y por qué, ¿no? Y para eso es fundamental, pues, saber qué pasos se han dado, ¿no? Desde esa moda insostenible a esta moda sostenible y ahora regenerativa, como se llama, ¿no? ¿De dónde venimos? Bueno, pues todo esto empezó con Rachel Carson. Muchos de vosotros que tenéis un perfil ecologista y que estáis muy, muy familiarizados con todo lo que tiene que ver la biología, pues conoceréis a Rachel Carson. Rachel Carson es una científica americana que estaba convencida que los cultivos de algodón en Norteamérica, por la cantidad de química que estaban utilizando, eran culpables directos de la cantidad de enfermedad que estaba surgiendo en el país y sobre todo de los cánceres que se estaban dando. Inició su investigación, porque ella también desarrolló un cáncer, inició su investigación sobre estos componentes químicos hasta demostrar que los cultivos de algodón eran francamente dañinos, no solo para la naturaleza, para el terreno, sino para las personas que luego iban a llevar esa ropa, ¿no? Ahí se empezó a hablar de moda con mensaje, ¿no? Ella publicó su libro Silent Spring, después de 10 años de tenerlo escrito, porque los lobbies de presión americanos intentaron vetarlo por todos los medios. De hecho, el libro en los años 50 ya estaba escrito y hasta 1962 no se pudo publicar Silent Spring, un libro referente en el que ya se ve ahí el nacimiento, pues, de la ecología política, el ecofeminismo. Ya empiezan ahí esas raíces, ¿no?
Hay un documental muy interesante en YouTube, muy cortito, en el que si buscáis Rachel Carson y sale en Sprint, os pone en contexto de cómo era la situación política y social en aquel entonces en Norteamérica, ¿vale? Y cuál fue la figura y la relevancia que tuvo Rachel Carson, ¿no? Ella acabó muriendo de cáncer, pero ya ahí se empezó a asociar directamente la moda con problemas de salud que estaban padeciendo las personas, ¿no? Por ese uso tan discriminado que había del DDT. Después de eso, pues lo vamos a hacer cronológicamente para que vosotros también tengáis ese recorrido y lo veáis muchísimo más gráficamente. Después de eso, en los años 70 en España, al fallecimiento de Franco, pues Amancio Ortega abre su tienda Zara, ¿no? Que antes se llamaba Confecciones Goa, ¿vale? Y al fallecimiento de Franco en 1975 inicia su negocio Zara. ¿Y por qué es relevante esto? Porque España tenemos el honroso honor de ser los impulsores directos de lo que ahora se conoce como fast fashion y low cost, ¿vale? No da tiempo, porque tenemos poquito tiempo, a que veamos un pequeño corto en el que se explica muy gráficamente cuál fue el nacimiento y el desarrollo de Zara, ¿no? Empezaron un modelo de productivo en el que externalizaron toda la producción, ¿vale? E empezaron a sacar la producción a quien lo hacía más rápido y más barato, ¿vale? Y esto obligó al resto de grandes emporios y grandes cadenas del textil a hacer lo mismo, ¿no? Con lo cual empezaron en una competencia muy salvaje y a hacer una extracción de recursos muy agresiva y que nos llevó al punto en el que estamos, ¿no? Pues digamos que todo eso nace de ese afán desmedido que tuvo Zara, posteriormente Inditex, Industrias del Diseño Textil, donde agruparon ahí a Massimo Dutti, a Oiso, a Zara Home, un montón de cadenas que son muy familiares para todos, sobre todo aquí en España, ¿no? Pues esa manera de crecer tan desmedida hasta el punto de que hubo un año que cada día se abría un nuevo Zara o una nueva tienda del emporio Inditex. Con lo que esto os podéis imaginar que supone de extracción de recursos en el planeta, ¿no? Siguiendo cronológicamente, bueno, ya en los años 70 ya se inicia el grupo, el Club de Roma. En el Club de Roma ya se empieza a hablar de que estamos alimentando un sistema insostenible. Imaginaros, ya eran los años 70 y ya se hablaba de lo insostenible que era este modelo económico en el que estábamos inmersos. Y es en los años 80 cuando la parlamentaria sueca Gro Brundtland escribe Nuestro futuro en común, que posteriormente se ha conocido como informe Brundtland, ¿vale? En el que habla ya de desarrollo sostenible, ¿vale? Y ahí es donde nace también esta definición que todos hemos oído, ¿qué es sostenibilidad? Sostenibilidad es cubrir las necesidades de las generaciones presentes sin poner en riesgo las generaciones futuras, ¿vale? Algo que ni en este punto ni ahora lo estamos consiguiendo, ¿vale? Porque hemos llegado a un punto de inflexión en el que nos va a costar mucho darle la vuelta a lo que estamos y luego si queréis lo podemos hablar, aunque más adelante lo vamos a ir viendo, ¿vale? Seguimos con esta evolución, digamos que primero hemos hablado de una moda con mensaje, nace el fast fashion, empezamos a hablar de desarrollo sostenible, ¿vale? Y llegamos a Kate Fletcher, que inspirada por el manifiesto Slow Food empieza a hablar de una moda lenta, de una slow fashion. Kate Fletcher ahora mismo es un referente a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con moda sostenible y ella ya en su libro lanza las premisas de cómo tiene que ser esa moda lenta que no estrese la producción.
Después de esto llegamos a 2013, que ahora hacemos 8 años de este hecho. En 2013 colapsa el Rana Plaza. Supongo que todos habéis oído hablar del derrumbamiento del Rana Plaza, un edificio de 8 plantas en Bangladesh que no estaba en condiciones de habitabilidad y aún así se les obligaba a entrar a los trabajadores a trabajar ahí. El día antes de su colapso, el día antes de su derrumbamiento, la grieta que tenía el edificio ya era enorme. Se les pidió, por favor, que nadie entrara a ese edificio, pero aún así se les obligó a entrar y se les amenazó, como era final de mes, porque era un 24 de abril, se les amenazó con que no iban a cobrar su salario, que iban a perder su puesto de empleo y de esta manera entraron todos a trabajar. Los únicos que no entraron a trabajar era la gente que estaba trabajando en los despachos. El resto de los trabajadores entraron. Esa mañana el edificio se vino abajo, se derrumbaron las 8 plantas, murieron casi 1.200 personas y fue un momento catártico para la industria textil. Fue un momento muy penoso para todos y de repente se nos puso un espejo delante del modelo económico que estábamos alimentando y las irregularidades que se estaban produciendo dentro de la industria textil y de qué manera la ropa que llevamos se está haciendo. Y de ahí nació la campaña Fashion Revolution, con Úrsula de Castro y Carrie Somers en Londres iniciaron este movimiento y con la pregunta que todavía hoy nos seguimos haciendo, ¿Who made my clothes? ¿Quién ha hecho mi ropa? Iniciaron esta campaña en la que la gente, las personas, nos damos la vuelta a nuestra ropa, enseñamos la etiqueta, nos hacemos una foto, se la mandamos a la marca que haya fabricado esa prenda y le preguntamos, ¿quién ha hecho mi ropa? Esta pregunta alude directamente a toda la trazabilidad de ese producto y con nombres y apellidos que nos digan qué grado de transparencia, qué salario han tenido y en qué condiciones laborales se ha hecho esa ropa. En este momento el mundo entero se dio cuenta que sí que que nuestra ropa estaba hecha en condiciones de semi-esclavitud o esclavitud, porque en realidad estaban trabajando y todavía se sigue dando por lo que se llama hand to mouth, el trabajo de ese día para comer ese día y poco más. Y ahí se inició este movimiento, como os digo, que ahora se conmemora todos los meses de abril. Ahora justo estamos en plena campaña Fashion Revolution. Al principio eran solo los 24 de abril, que había actos conmemorativos recordando a las víctimas del Rana Plaza, pero luego poco a poco se hizo toda una semana de Fashion Revolution. Este año cae del 19 al 25 de abril, es decir, la semana que viene estaremos on fire con la Fashion Revolution Week, ¿vale? Pero en realidad ya todo el mes de abril está destinado y ya se conoce como el mes de la moda sostenible. Y ahora en este punto, justo este año, el 2013, se inicia la campaña Greenpeace Detox, una campaña que tuvo mucha repercusión, seguramente alguno de vosotros ya la conocéis, ¿vale? Pero que me interesa mucho que la veamos, es muy cortito, es un spot, es un anuncio muy cortito, pero que realmente nos pone en situación de qué estamos hablando cuando hablamos de fast fashion y low cost. Vamos a intentar a ver si puedo compartir el link. Fashion. Behind the beautiful advertising, the catwalk glamour, and the billion-dollar business lies a world that those inside the industry do not want you to see, and definitely don't want you to talk about. Dark, dirty, and full of invisible threats, this is a world founded on a toxic addiction that is slowly destroying our beautiful waterways. The facts are alarming. In China alone, 320 million people are without access to clean drinking water. 40% of the surface water is considered polluted. And a staggering 20% of the groundwater used as urban drinking water is contaminated.
sometimes with carcinogenic chemicals. In Indonesia, our latest investigations revealed a textile facility releasing pH 14 water and a cocktail of hazardous and hormone-disrupting chemicals straight into the local water supply. And this is just the tip of the iceberg. Just one of thousands of factories in Indonesia and around the world that are treating our public waterways like private sewers. And the problem runs deeper than that. The clothes we buy in Europe, North America, Asia, and elsewhere are all part of a global chain of toxic pollution. Two-thirds of clothing items tested by Greenpeace contain hazardous chemicals. And when these garments are washed, they release these substances back into rivers, lakes, and seas around the world. This makes us all part of the problem, but we can also be part of the solution. Around the world, activists, fashionistas, designers, bloggers, and models are joining together as part of the Global Detox Campaign, united behind a common belief that beautiful fashion shouldn't cost the earth. Over 500,000 people have taken action challenging big brands including Zara, Levi's, and Victoria's Secret to take responsibility for their toxic footprint and eliminate all hazardous chemicals from their supply chains and products. And these major corporations are listening. From luxury houses like Valentino to fast fashion retailers including H&M, big brands are paying attention to the global call for toxic-free fashion. These brands are now beginning to substitute out the worst chemicals. They are also working with their suppliers and the chemical industry to develop solutions, creating a growing marketplace for non-hazardous alternatives. For too long, reckless industrial pollution has occurred in the shadows. By shining a light on the situation, we can accelerate the changes that are taking place. Polluting in the dark is unethical. Polluting in the full glare of the media spotlight is a PR disaster. There is still a long way to go, but our successes so far prove that when we join together, change is possible. Our message is clear. Those brands and suppliers that are transparent about their progress and that take credible and authentic action have an opportunity to win people's trust and loyalty. Those that choose to bury their heads in the sand or try to greenwash their way out of the situation face a more uncertain future. It is becoming easier than ever to spot these toxic villains and greenwashers, to share this information within our networks, and influence brand decisions for the better. The world is watching. It's time to detox. Muy bien, me interesaba mucho que viéramos estos dos hechos juntos, ¿vale? El mismo año ya estamos viendo las dos claves de la industria textil, las dos problemáticas de la industria textil. Por un lado, el aspecto social, cómo se está fabricando nuestra ropa, cómo ese grado de explotación para producir más y más barato está llevando a sacar la producción fuera, a externalizarla y luego subcontratar muchísimo hasta el punto que llega un momento que se pierde la cadena, en la cadena de valor no hay un punto donde podamos seguir, pero ahí están todos esos documentales que han demostrado que al final acaban haciendo nuestra ropa niños, mujeres. Os recomiendo un documental que se llama The Price of Free, el precio de la libertad, todo centralizado en la esclavitud infantil. Es impresionante. Ahí también se menciona a Zara, cómo se secuestra a niños en la India para llevarlos a trabajar y hay padres que tienen que investigar y seguir la pista hasta localizar a sus hijos a dónde se los han llevado a trabajar. Algo que es escalofriante y en ese documental lo podéis ver. Pues esa es una de las partes en las que se está basado en la problemática de la industria textil, pero otra muy importante que acabamos de ver y que sucede en la campaña ese mismo año es el grado de contaminación
que supone la industria textil, la segunda más contaminante del planeta. La segunda industria, solo por delante está la industria del petróleo. Y por primera vez se pone el foco en estas dos realidades, ¿vale? Y el vídeo lo dice muy claramente. Contaminar de espaldas a todo el mundo es algo, no es ético, pero no pasa nada. Pero cuando tienes una flecha gigante señalando los vertidos, por este caso era Levis, los vertidos que está haciendo tu empresa, tu fábrica, a ese cauce del río con tanta química contaminante, pues ya ahí el problema cambia, ¿no? Y es una crisis de reputación gravísima. Así que si no cambias por un problema ético, porque tendrás que cambiar porque a tu clientela no le va a gustar saber qué es lo que estás haciendo a sus espaldas, ¿vale? Pues ese es el punto en el que estamos todavía, ¿vale? Hace mes y medio en Marruecos, no sé si visteis en las noticias, murieron 26 personas electrocutadas. Murieron 26 personas electrocutadas cuando cayeron estas lluvias torrenciales y la fábrica donde cayeron no estaba preparada para para esta cantidad de agua y menos las instalaciones eléctricas y murieron electrocutadas 26 personas en una fábrica que pertenecía a Inditex. Es decir, que esto ha sido hace mes y medio, con lo cual todavía el problema lo tenemos encima nuestro, ¿vale? Y siguiendo esta evolución, digamos que ya empezamos a hablar de una moda lenta, de una moda sostenible, de una moda responsable y ética, y en 2014 ya empezamos a hablar de una moda circular. Llegamos al punto en el que estamos ahora, que ya empezamos a hablar de una moda circular y regenerativa, ¿no? Y esto es gracias al impulso que le ha dado la Fundación Ellen MacArthur, que recibe el nombre de la propia Ellen MacArthur, ¿vale? Una aristócrata inglesa que de repente le encanta navegar y en una de estas navegaciones que hizo le pasó como a San Pablo, que tuvo como una revelación y dijo, esto hay que darle una vuelta, esto tenemos que cambiarlo, y a la vuelta de ese trayecto ya empezó a impulsar su fundación, que está basado todo en la economía circular, no solo en el textil, sino en todos los sectores, pero sacó un informe muy importante que ha servido de inspiración y que luego un poco más adelante vamos a ver algunos puntos, ¿vale? Y digamos que ahora estamos en un tipo de moda disruptiva, ¿no? De la cual a mí me gusta decir que yo estoy representando una moda disruptiva, una moda que viene a romper con todo lo anterior, que plantea y que presenta un estilo de vida distinto en cuanto a la manera de llevar diseño, de hacer diseño, de vestir moda, de transformar la sociedad y todo en armonía con el entorno. Y a mí me gusta decir que es casi la evolución definitiva a ese encuentro con nosotros mismos y nuestra manera de estar en el planeta, algo que habéis comentado ahora al principio, que es vuestra propia asociación, ¿no? Biotropía. La industria textil es una industria, como ya he dicho, la segunda más contaminante del planeta, y en cifras, os lo he puesto aquí muy gráficamente, se están fabricando 150 billones de prendas al año, ¿vale? Esto supone que estamos consumiendo un 60% más de ropa que hace 20 años. De los años 70 aquí esto empezó a salirse de madre y empezamos a producir como si no hubiera un mañana y a consumir ropa como si fuera algo de usar y tirar, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que es tan barata que cuando lo vemos decimos, bueno, para lo que cuesta me la llevo y luego ya veré, ¿no? ¿Y qué pasa? Que un 40% de esta ropa que se vende nunca se llega a usar. Pero es que de toda esta ropa fabricada, un 30% nunca llega a ser vendida, ¿vale? Y esto supone que los fabricantes de ropa tienen que deshacerse de ella. ¿Y cómo se deshacen? Incinerándola. Hace año y medio saltó a todos los medios de comunicación en el norte de Europa una fábrica de H&M, trascendió a la opinión pública que había sido quemada una fábrica entera, el contenido, no la fábrica en sí, sino la fabricación de toda una producción de ropa de H&M. Fue incinerada sin ni siquiera haber salido a su venta, ¿vale?
Y de toda esta ropa que se fabrica y que consumimos y que luego tiramos a la basura, solo se llega a reciclar un 1%, ¿vale? Porque estamos en un punto en el que ahora mismo es bastante complicado no ya recoger toda esta ropa que no se quiere y que acaba en los vertederos, sino qué hacer con ella, ¿no? Qué nuevos usos darle, porque solo en Madrid, quedaros con este dato, solo en Madrid se está tirando a la basura 9.000 kilos diarios de ropa. Diarios. 9 toneladas diarias de ropa acaban en la basura en Madrid. Esto es la media durante todo el año, porque evidentemente los cambios de armario es cuando más ropa tiramos a la basura, ¿vale? Pero si hacemos la media durante todo el año nos salen 9 toneladas diarias, algo que llega a ser un problema bastante gordo en su gestión y en las soluciones que planteamos, ¿no? Con todo esto podéis imaginar que es una industria que factura muchísimos millones, lo tenéis aquí en cifras, 2,6 mil millones y emplea a muchísima gente. ¿Qué tenemos delante? Pues un problemazo, ¿vale? Porque toda esta gente que está trabajando para la industria textil, pues es gente que necesita trabajar, que necesita un sueldo y que hay que reconvertir hacia un empleo verde, que hay que darles una salida. No podemos, yo siempre digo que si ahora diéramos al botón de stop y dejáramos de producir ropa, no pasaría nada, porque iríamos todos vestidos durante décadas, porque hay ropa fabricada para vestirnos durante décadas a todas las personas del planeta. Pero como esa no es la solución, pues ahora esto todo nos exige un ejercicio colectivo de repensarnos como sociedad y como industria. Os he puesto aquí esta frase de Greta Thunberg que dio, si os acordáis, a finales del 2019 frente a las Naciones Unidas ese discurso y que a mí me parece que refleja muy bien el problema y la inercia contra la que estamos luchando, ¿no? Porque todo el mundo ve muy claro, incluso los que lo niegan, muy claro que tenemos un problema muy grande encima nuestro, pero la inercia es súper poderosa e impide que seamos valientes para afrontar el reto que supone transformar nuestra sociedad y transformar la industria, ¿no? Entonces, a mí me parece esta frase de Greta Thunberg, estamos en el comienzo de una extinción masiva y de lo único que pueden hablar es de dinero y cuentos de hadas, de crecimiento económico eterno, ¿cómo se atreven? Me parece que es una frase que refleja muy bien y que sintetiza muy bien qué está pasando, ¿no? La gran industria no está dispuesta a poner en riesgo su cuenta de resultados. De hecho, todos los años, cuando tienen esa reunión final en la que se ven los resultados y las estrategias y cuál ha sido el crecimiento de ese año, siempre esperan haber crecido un poco más, haber facturado un poco más. Y esto solo se consigue pues, con el modelo de explotación en el que están viviendo. Y estamos frente estamos en riesgo como especie, ¿vale? El planeta va a seguir sin nosotros. Ahí está el ejemplo de Chernobyl, que 20 años después de la tragedia ahora se ha convertido en un vergel, la naturaleza ha vuelto y no somos necesarios para nada. Quien realmente estamos en riesgo de extinción somos nosotros y hay a quien no le importa y sigue tirando para adelante en una huida sin salida, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema que tenemos que afrontar todos como sociedad, ¿vale? Pues las medidas para transformar la industria, ¿qué podemos hacer? ¿Qué soluciones? Como pone en el título de la charla, pues hay que neutralizar las emisiones de carbono, hay que descarbonizar no solo dentro de la industria textil, sino la industria en general, mejorar la cadena de suministro, búsqueda de nuevos materiales. El residuo textil es un material increíble, una materia prima increíble para seguir haciendo cosas y seguir fabricando ropa con ese material que ya está transformado y que ya ha causado su daño medioambiental. Y algo fundamental y que yo creo que pocas veces se pone el acento
es crear nuevos modelos de negocio, o sea, romper con esa inercia de cómo hemos creído que se tienen que hacer las cosas. Esa frase de, es que esto se ha hecho así de toda la vida, es que ese de toda la vida ya no nos vale, ese de toda la vida desde desde la revolución industrial no nos vale y hay que romper, ¿no? Y ahí están modelos de empresa como los que yo represento, modelos de empresa triple balance, que están demostrando que se puede trabajar, se puede ser empresa y se puede causar un impacto positivo a tu entorno. Y son empresas que se denominan cuarto sector, ¿no? La moda sostenible, pues os he puesto aquí una definición para concluir con esta primera parte, es aquella que es muy consciente de ese terrible impacto de la industria textil y trabaja para minimizar sus impactos sociales y medioambientales. Hay 7 puntos en los que se puede trabajar. Pues la moda ecológica, que viene sin componentes químicos, que minimiza los consumos hídricos y los consumos energéticos, la ropa de segunda mano, todo lo que tiene que ver con el alquiler, el préstamo y el intercambio de ropa, todo lo que tiene que ver con el upcycling, reparar nuestra ropa, con rehacer esa ropa y hacer algo nuevo con 2 prendas distintas, todo el comercio justo, la ropa de alta costura siempre y atemporal siempre ha sido sostenible porque se ha hecho con mucho mimo, con todo el tiempo del mundo, con materiales de altísima calidad. Y luego, pues esa ropa bajo demanda, esa ropa hecha a medida o esa ropa hecha por ti misma, ¿no? Si juntamos todos estos puntos y conseguimos que trabajen coordinadamente todos estos puntos, conseguimos que nuestra sostenibilidad y nuestro impacto se reduzca al mínimo y llegaremos al impacto cero, ¿no? Los materiales que se están utilizando, pues, o son todo lo que tiene que ver con tejidos orgánicos, con materiales de nueva generación, como puede ser el liocel, la fibra de leche. Se está investigando mucho. Hay fibras procedentes, por ejemplo, del estiércol de vaca, que da una fibra súper suavita y que además está resolviendo 2 problemas a la vez. Los gases de efecto invernadero que se dan dentro de la ganadería intensiva y las emisiones de CO2 y están dando solución a un excedente de estiércol de esa caca de vaca que no se sabe muy bien qué hacer y dado que está generando tanto problema. Es increíble, pero con eso se puede hacer unos tejidos y no os imagináis lo suaves que son. Con la fibra de naranja, con manzana, con vino. Se está investigando muchísimo, primero para reducir los consumos hídricos y para minimizar las emisiones a la atmósfera. La fibra por excelencia orgánica más importante es el cáñamo, ¿vale? Porque su cultivo es muy fácil, tiene muy baja irrigación, necesita muy poca agua y luego su transformación también es muy fácil y es muy agradecido luego en su transformación y cada vez se está consiguiendo que su textura sea agradable al tacto, porque al principio pues era bastante rugoso, ¿no? Y estos son los nuevos materiales. Una marca sostenible tiene que demostrar una trazabilidad, tiene que tener un diseño atemporal, tiene que tener una producción limitada, demostrar estos bajos impactos, un proceso de mejora y tiene que ser muy coherente con todo lo que hace. Muy coherente quiere decir que esta coherencia con la que dice que está trabajando la tiene que demostrar y a la hora de crear un proyecto de moda sostenible tiene que tener muy en cuenta todos los aspectos. Os pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, soy la impulsora en Madrid de la Circular Sustainable Fashion Week Madrid. Digamos que es la respuesta a lo que es una Mercedes-Benz Fashion Week en sostenible. Yo siempre digo, ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad, ¿no? Entonces, esta semana de la moda sostenible
también quiere trabajar con el mismo grado de exigencia como están trabajando las marcas que nosotros estamos mostrando en esas pasarelas, ¿vale? Y el evento en sí mismo, desde el minuto cero, está midiendo sus emisiones de CO2 y sus impactos medioambientales para luego compensarlos y minimizarlos. Y los compensamos plantando bosques, plantando un bosque en las Médulas, en León, que esos kilos, esas toneladas de CO2 que hemos podido emitir a la atmósfera se neutralicen y nuestro impacto sea cero, ¿vale? Luego nosotros como consumidores nos tenemos que también hacer muchas preguntas, ¿no? Y no es muchas veces se carga toda la responsabilidad en el consumidor y yo creo que es una labor conjunta, ¿no? Entre el fabricante, las instituciones y el consumidor. Pero allá donde va nuestro dinero, estamos realizando un voto y un impulso a ese modelo de negocio con el que estamos apoyando con nuestro dinero. Entonces tenemos que ser muy, muy conscientes que nuestro consumo salva el mundo, como diría Brenda Chávez, ¿no? Que nuestro consumo y a quien apoyemos está impulsando un modo consciente de empresa, ¿no? Por eso nos tenemos que preguntar si lo necesitamos, si las etiquetas nos están dando respuestas a quién ha hecho nuestra ropa. Luego tenemos que intentar alargar la vida útil de nuestras prendas, buscar esa trazabilidad, ¿vale? E ir poco a poco haciendo un cambio gradual de hábitos. Entre ellos se incluye el uso que le damos en casa, ¿vale? Lavamos y planchamos muchísimo. En la lavadora se echa mucha química que luego se vierte a nuestros cauces, ¿vale? Y la plancha es uno de los electrodomésticos que más emisiones hace, con lo cual, si os voy a dar una alegría, cuanto menos planchéis, mejor para el planeta, ¿vale? Y, por ejemplo, los vaqueros no necesitan lavarse tanto. De hecho, hay fabricantes que recomiendan que se laven cada 2 o 3 meses y si quieres higienizarlos, los puedes meter a la nevera. Algo como muy, muy friki, ¿vale? Pero es así. No hace falta meterlos constantemente, a no ser que tengas una mancha que necesites quitar. La lavadora también, cuanto menos se use, mejor. Y esto lo facilita también la ropa orgánica, porque no coge ningún tipo de olor y con que la ventilemos y la dejemos en el cuarto de baño mientras nos estamos duchando con el vapor de agua, pues realmente está consiguiendo ese apresto que necesitamos, ¿no? Y no guarda los olores, ¿vale? El tema es que, como veis, somos ricos en basura y en este caso somos ricos en basura textil, ¿no? Estamos en este modelo de economía lineal, de consumir como si no hubiese un mañana, esta economía extractiva de tomar, producir, consumir y a la basura, ¿vale? Y esto hay que frenarlo de alguna manera, porque estamos consumiendo como si tuviéramos más de un planeta, ¿vale? Tuviéramos recursos como para satisfacer nuestras necesidades, como si hubiera 7 planetas, en el caso de Qatar, que necesita un montón de recursos que no tienen ellos naturalmente, ¿vale? Y la economía circular lo que persigue es eliminar la palabra residuo, ¿no? Que todo se revalorice, ¿vale? Es un modelo de diseño, producción y consumo que hace posible que los recursos sigan generando valor a través del tiempo, reduciendo al mínimo los residuos de los procesos productivos y su impacto en los ecosistemas. Digamos que la economía circular es la esperanza, es en la que hemos puesto todos esta regeneración que necesitamos como sociedad. De hecho, mi propio proyecto, cuando nació hace 7 años, ya se llamó The Circular Project. En cierto modo fui un poco visionaria por esa necesidad de avanzar hacia la economía circular, ¿no? A trabajar en circuitos cerrados, ¿vale? Tanto los aspectos biológicos como técnicos de los productos que tenemos. Es decir, que si tenemos una camiseta de algodón orgánico, que sea que no tenga ninguna mezcla, que podamos usarla y luego al final de su vida útil la podamos enterrar y pueda servir de compost para el suelo,
o cualquier elemento técnico, como puede ser un móvil que todos tenemos con nosotros, cualquier elemento de ese aparato pueda ser reutilizado y reintegrado dentro del circuito productivo, ¿vale? Eso es, así a grandes rasgos, lo que se busca con la economía circular. Eliminar la palabra residuo. Imitar a la naturaleza. La biomimesis es un aspecto fundamental dentro de la economía circular, ¿vale? La naturaleza no produce residuos, todo se aprovecha, se alimenta de la energía solar, hay una biodiversidad grandísima. O sea, he puesto ahí el nombre de Janine Benyus, que es, digamos que, una de los nombres más relevantes en cuanto a aplicación de la biomimesis, ¿vale? Y gracias a la biomimesis pues se han conseguido materiales impermeables imitando la flor de loto, o materiales para los nadadores imitando las pieles de los tiburones y los delfines, ¿no? Imitando la naturaleza, que es muy sabia, podemos aplicar muchas técnicas, ¿no? Aquí volvemos a encontrarnos a Ellen MacArthur con ese Make Fashion Circular, que lo centró en 5 puntos. Alineación y cooperación de todas las partes implicadas. Este es un punto fundamental, ¿vale? Que también lo marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su ODS 17, alianzas para la consecución de los objetivos, porque hasta ahora las industrias trabajaban mirándose el ombligo, de espaldas a lo que hacía el otro. Ahora es fundamental saber cómo están trabajando nuestros vecinos, nuestros colaboradores o empresas a priori que están muy alejadas de nosotros, porque a lo mejor un material que a mí me está sobrando y que yo lo estoy tirando porque yo no le voy a dar ningún uso, esa industria le puede dar una salida, ¿no? Entonces, las partes implicadas dentro de nuestra economía tienen que conocerse muy bien para entrar en una interrelación en el que todos esos recursos se optimicen, ¿vale? Eliminar las sustancias tóxicas y microfibras. Como sabéis, la industria textil tiene un grave problema con los microplásticos que genera, y que cada vez que lavamos nuestra ropa se vierten al agua, ¿vale? Un uso efectivo de los recursos de cualquier tipo, reutilización de esa ropa, alargar su vida útil lo máximo posible, y una optimización del reciclaje. Esto supone que desde la parte del ecodiseño, de la que vamos a hablar aquí, ya esté pensado todo esto, ¿vale? Para esta reutilización y este reciclaje, ¿vale? Hasta ahora los diseñadores solo se preocupaban de la parte técnica y estética de la creación de una marca, ¿vale? Ahora la preocupación tiene que ser el ecodiseño, ¿vale? Identificar esa prevención de lo que puede pasar más adelante, ¿no? Ese principio de prevención se actúa ya desde esa etapa de diseño para evitar esos impactos ambientales, y ya pensando en esa logística inversa, cómo ese producto que yo voy a generar va a volverse a reintegrar en ese ciclo productivo. Eso es fundamental. Y bueno, pues en el ecodiseño intervienen todas estas partes, diseño por componentes, pues, componente a componente, cómo va a causar su impacto y cómo lo voy a reintegrar, reducir a lo mínimo ese material que vamos a utilizar y facilitar su desmontaje. Reciclar y reutilizar, reducción dimensional, y esto también alude al packaging, ¿vale? Yo siempre digo que el packaging mejor es el que no existe. Y tecnología por la sostenibilidad, que la tecnología ya cada vez se investigue más para que trabaje para el bien y no para el mal. O sea, que la tecnología ya siempre esté trabajando con este principio de prevención, ¿vale? Los 6 principios de la sostenibilidad os los dejo aquí, ¿vale? Trabajando con este principio de prevención, que no haya que hacer ningún tipo de intervención, que no haya un daño irreversible, que todo lo que se recolecte sea igual a lo que se regenera, como decía aquel, las gallinas que entran por las que salen, ¿vale? Que los recursos no renovables
tienen que ser igual a la creación de sus sustitutos. Siempre tenemos que tener esta mirada puesta en lo que va a ser, ¿no? Más allá de ese cortoplacismo con el que ha estado trabajando la industria. La emisión de residuos tiene que ser igual capacidades naturales de asimilación de los ecosistemas, reducir los residuos dentro de la tecnología y el principio de precaución como estamos hablando, ¿vale? Y bueno, algo fundamental, que la legislación cada vez sea más restrictiva en este aspecto. Quien contamina paga y se beneficia a quien lo está haciendo bien, ¿vale? Finalizo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son fundamentales. Os lo he puesto aquí esto porque a mí me hicieron un estudio en la Universidad de Cádiz, cómo se integran los Objetivos de Desarrollo Sostenible en un proyecto como el mío. Lo tenéis colgado en la web si queréis leerlo. Es fundamental que todos tengamos la mirada puesta en ese 2030. Tenemos mucha prisa, yo siempre digo somos slow, pero tenemos prisa porque la tarea que tenemos por delante es impresionante y todavía desde las instituciones no se dan cuenta, ¿no? Se acaba de aprobar esa ley de cambio climático que desde mi punto de vista es bastante timorata porque se contentan con una reducción de emisiones de un 3% cuando todos los científicos dicen que o se reducen de aquí al 2030 en un 7% las emisiones de CO2 o llegaremos a un punto irreversible y bueno, esta ley de cambio climático se aprueba tarde y se aprueba siendo bastante timorata, ¿no? La aprobamos en el 2021 cuando en toda Europa llevan ya trabajando con una ley semejante desde hace 10, 15 años. Entonces, pero aún así yo quiero acabar con la palabra esperanza, ¿vale? La economía circular nos está trayendo mucha esperanza, nos está trayendo focalizar en el empleo verde y en nuevas maneras de reinventarnos como sociedad, con lo cual es muy complicado, pero es apasionante. Estamos frente a la cuarta revolución industrial. Es un momento histórico en el que todos nos tenemos que sentir partícipes, desde los más jóvenes hasta los más mayores. Y bueno, aquí os dejo todos mis datos por si queréis seguir investigando, si queréis escribirme para consultarme algo. Pues nada, lo que estamos frente a la cuarta revolución industrial, que eso nos obliga a pensar holísticamente nuestra sociedad, el punto en el que estamos, y es un gran reto que estamos afrontando que puede ser apasionante, pero que exige ciudadanos muy, muy conscientes.